¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Momento de analizar diferentes asuntos de actualidad y lo vamos a hacer de la mano del sindicato UGT, aquí en la provincia de Albacete, y de su responsable, Francisco Javier González, a quien doy las gracias en primer lugar por habernos recibido aquí, como siempre, en la sede de UGT. Y los buenos días. ¿Qué tal, Francisco Buenos Javier? días y muchas gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de comunicarnos con vuestros televidentes y a resolver todas las dudas que nos puedan surgir. Bueno, día hoy 3 de octubre, donde hemos conocido esos datos del paro. Aquí en la provincia de Albacete, 605 nuevos parados, que hacen un total de 24.738 desempleados total en la provincia de Albacete. ¿Qué valoración podemos hacer de estas cifras? Hombre, hemos visto que aglutina de forma casi total ese incremento de las cifras de desempleo en sector servicios. Acabamos de terminar la feria donde se han hecho multitud de contratos en el sector de hostelería y comercio y tiene un impacto sobre el mercado laboral, ¿no? La finalización de esa campaña de vacaciones del verano también repercutía positivamente, y ya encararemos en ese mismo sector el final del año con la nueva campaña de Navidad y veremos cómo se vuelve a crear empleo, ese empleo que tiene un carácter estacional sobremanera, y los otros hemos visto que apenas han habido una pequeña fluctuación o se ha reducido, como el sector de agricultura, en 7 o ha subido en la misma cantidad en el sector industria. O sea, hemos visto que claramente el empleo tiene un carácter estacional en el mes de septiembre. Evidentemente vemos que se sigue creando empleo porque la tasa interanual arroja unos datos positivos, y desde luego creo que mucha culpa tiene la estabilidad que hay en las relaciones laborales en la provincia de Albacete y el nuevo marco regulatorio que nos dio la reforma laboral. Tenemos unas condiciones que son las idóneas para que se siga creando empleo, y así esperamos que en los siguientes meses se revierta la tendencia del mes de septiembre. ¿Ha repercutido positivamente entonces esa reforma laboral? Sí, aunque había gente que decía que incluso el incremento del salario mínimo interprofesional iba a repercutir negativamente sobre el empleo, hemos visto que no. Hemos visto que mes tras mes ha ido creciendo la empleabilidad en la provincia de Albacete, hemos reducido las cifras de desempleo y es una realidad, las cifras son tozudas, no nos las podemos inventar, y creo que eso también tiene mucha culpa precisamente el marco que nos ha dado la reforma laboral, que no nos engañemos, y hay que decirlo bien claro, no es un acuerdo de partes, es un acuerdo entre partes, entre empresarios y trabajadores. Hemos podido acordar y además dar un buen ejemplo a la sociedad de que hablando podemos llegar a entendernos, y de ese entendimiento salen reformas como la reforma laboral, que tiene un efecto positivo no solo en los derechos de los trabajadores, sino también en la estabilidad del mercado de trabajo, que es lo que muchas veces quieren las empresas para poder seguir creciendo y desarrollando sus proyectos. ¿Podemos hablar de un momento positivo a nivel de crecimiento social, económico aquí en la provincia de Albacete, y de unas previsiones también en este sentido, o cómo lo ven desde el sindicato? Hemos venido escuchando y volvemos a escuchar otra vez, ¿no?, un clima, una previsión muy negativa, sobre todo de los sectores, desde el sector del capital, ¿no? Nosotros creemos que estamos en un momento de crecimiento y que además Albacete reúne muchas de las cualidades para desarrollar proyectos muy importantes. Nosotros siempre hemos mandado un mensaje claro y nítido, y es que Albacete tiene muchas posibilidades en el sector de la logística, y creo que debemos hacer un especial esfuerzo en esa línea para que el puerto seco sea una realidad, para que el hub logístico que ha puesto en marcha Airbus o está a punto de poner en marcha, tome al final, se desarrolle definitivamente y se terminen esas infraestructuras que consideramos que son necesarias para que el sector logístico tenga ese apoyo, ¿no?, como es la 32. Hemos tenido también conocimiento de que Adif ya ha puesto en manos de una empresa que se dedica a la construcción de locomotoras la estación de mercancías, con lo cual es otra infraestructura que teníamos ahí paralizada, sin ningún uso, y que va a generar empleo en la ciudad de Albacete y por ende en la provincia. Con lo cual creo que el pronóstico que podemos hacer, no solo en el sector logístico, sino en otros sectores como las renovables,
y el sector servicios, que necesita también pues esa ayuda, creo que vamos a seguir creciendo en Albacete, pero requiere de una concertación, del esfuerzo de todos los agentes sociales, económicos y todas las instituciones para que todos rememos en la misma dirección. Creo que aquí siempre lo hemos hecho y por eso siempre apelamos a ese buen entendimiento que hemos tenido en Albacete. Estuviera quien estuviese en el gobierno de la ciudad, hemos tenido una interlocución muy activa y con unos principios muy bien establecidos, porque además aquí solo se puede andar en una sola dirección, ¿no? En la dirección del entendimiento, que al final repercutirá en el desarrollo de proyectos empresariales, que repercutirá en la creación de empleo. Y creo que ahí nos debemos mantener siempre muy férreos. Y desde luego mi pronóstico es positivo. En contra de los pronósticos que hacen desde el capital o de sectores más conservadores de que podemos estar en crisis permanentemente en el último año y medio, esa ha sido la idea que nos ha trasladado, pero que además poniendo ellos fecha hemos ido superando esas fechas con crecimiento económico. Y creo que es una oportunidad el desarrollo del sector logístico que tenemos en Albacete y no debemos perderla. ¿Cómo están siendo esos primeros contactos con el nuevo gobierno municipal liderado por el Partido Popular de Manuel Serrano? ¿Cómo están viendo? Pues lo poquito que hemos podido, pues fluido, porque además Manuel Serrano ya fue alcalde, con lo cual ya mantuvimos una relación estrecha. Además, por destacar, mantuvo los planes de empleo en su día, que nosotros nos considerábamos que era muy importante para ese sector de la sociedad y desempleados que más dificultades tienen de acceder al mundo del trabajo. Y siempre hemos tenido una muy buena relación, un canal de comunicación abierto y desde luego por nuestra parte va a seguir siendo así. La relación es buena y creo que responsablemente ambas organizaciones, tanto la institución que representa el Ayuntamiento como la Unión General de Trabajadores, siempre tenemos por delante el interés general, el interés de los trabajadores y las trabajadoras, por encima de nuestra propia ideología o postura política, ¿no? Eso lo tenemos claro y en ese camino siempre vamos a ir de la mano. No sé si han tenido la oportunidad de trasladarle pues, algún tipo de reivindicación o petición especial al Ayuntamiento. No, como reunión todavía no hemos tenido con el verano, hemos tenido distintos foros que se han ido abiertos, como el de movilidad o otra serie de encuentros que hemos tenido la suerte de compartir momentos, pero no hemos tenido una reunión como tal, que la tendremos en las próximas semanas, evidentemente, para tratar temas que nos importan, ¿no? Que importa a los trabajadores y a las trabajadoras, como el que estábamos hablando de un sector logístico que necesita un apoyo especial, como los distintos servicios que se pueden y se deben reforzar en los distintos polígonos, el futuro del polígono de Romica, que pasa por mejorar también accesos y pasa por dotar de mejores servicios, incluso si, como hemos estado hablando antes, del Puerto Seco, que se va a ubicar en otro polígono industrial como es Campo Roso, ¿no? En Chinchilla, que creo que tenemos muchas cosas de las que hablar y tratar en beneficio de todos, ¿no? Y con la Confederación de Empresarios de Albacete, ¿cómo están sobre todo esos convenios colectivos? Que este año ha sido muy importante, ¿no? Para la provincia. Sí, lo destacaba hace unos días con la firma del convenio de cuchillería, ¿no? Es un convenio que no por afectar a muchos trabajadores sí que tiene pues un carácter especial, ¿no? Y la negociación colectiva en Albacete va bien, el nivel de entendimiento con la patronal, con la Federación de Empresarios es muy bueno, siempre lo hemos destacado desde ambas partes de la mesa, ¿no? Hemos sido y queremos seguir siendo un ejemplo para el resto de mesas de negociación de nuestra región y del país. El nivel de concertación y acuerdo es muy alto y creo que eso favorece para dar estabilidad a nuestro mercado laboral, para que Albacete sea más atractivo para proyectos empresariales que están buscando dónde ubicarse, pues tener una paz social buena, ¿no? Y esa paz social no nace de ningún acto de fe, sino del nivel de acuerdo que ambas posiciones llegamos a alcanzar, ¿no? Tenemos para este año abordar la negociación del convenio de limpieza, que es muy importante en la provincia, o el del transporte de mercancías y viajeros por carretera, que son dos convenios que también pues tienen un peso específico, pero del 2023 sí tenemos una asignatura pendiente y es el convenio del campo. Asaja, que es la patronal en este caso, tiene que entender que el convenio del campo debe ser actualizado mínimo en los márgenes que marca el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva.
Debemos hacer atractivo el trabajo en el campo para que no tengan falta de mano de obra. Lo que no puede ser es que tengamos una mesa paralizada, una mesa que no se reúne, una mesa que no se discute y que no se habla de los problemas que tenemos a ambas partes. Evidentemente, no solo los problemas de los trabajadores, sino los problemas de los empresarios. Seguro que hay soluciones para muchas cuestiones que los empresarios tienen encima de la mesa y que podríamos darle forma en el convenio colectivo. Igual que para la Unión General de Trabajadores, en ese convenio se tiene que abordar de forma contundente, seria y definitiva la habitabilidad de los temporeros, que todavía no hemos conseguido solucionar, y es un problema que en la provincia de Albacete, la ciudad de Albacete, pues afecta especialmente. Creo que es el foro idóneo para darle solución y para sentar las bases de terminar con un problema que hemos visto que es un problema importante. Hablando de temporeros y del campo, estamos en plena campaña de vendimia. No sé si se ha producido algún tipo de incidencia o cómo va el desarrollo en cuanto pues eso, a la protección de trabajadores, al desarrollo. Pues siempre hay, bueno, el desarrollo normal viene siendo acuerdo con todas las normas que regulan el trabajo en el sector del campo, pero siempre tenemos casos de malos empresarios en todos los sectores, y en el sector del campo también los existen. Por eso los trabajadores vienen y alguna reclamación hemos puesto, impago de salarios, alguna vulneración de derechos, pero en términos generales el cumplimiento es bastante bueno. El único problema que existe en este momento es que no tenemos un convenio que dé estabilidad, aunque se suele compensar, como en Villarrobledo, que es una comarca donde pues tiene un peso específico el sector del viñedo, que en la Comisión de Inmigración hemos podido acordar una mejora del salario para los jornales de la vendimia, y eso lo hemos hecho pues también otra vez de nuevo en una mesa de negociación, ¿no? Negociar esas cuestiones que afectan positivamente a los trabajadores y dan esa seguridad también a los empresarios es bueno siempre, y desde luego es por lo que va a apostar la Unión General de Trabajadores. Otro de los retos a abordar, de los que siempre se habla, es esa siniestralidad laboral y la lucha que hay que hacer para erradicar o intentar disminuir esos niveles que tenemos aquí, sobre todo en Castilla-La Mancha. En Albacete, ¿cómo va este año en cuanto a accidentes laborales? Y bueno, pues como digo, queda mucho trabajo, ¿no? Queda muchísimo trabajo. De hecho, estamos casi en el mismo índice de siniestralidad con respecto a accidentes graves y muy graves y con resultado de muerte que ya en el año pasado, ¿no? Entonces no vemos esa evolución positiva que debe tener ese problema tan grande como es la siniestralidad laboral, que cuesta la salud y la vida de muchos trabajadores. Creo que alguien no se está tomando en serio que la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables es innegociable, que estamos hablando de la vida de trabajadores y trabajadoras, que cualquier relajación en ese ámbito repercute en el incremento del riesgo a sufrir un accidente, y creo que muchos empresarios todavía tienen el concepto de que invertir en prevención es digamos un coste, cuando no es un coste, es una inversión que repercute directamente en sus tejidos productivos. Todavía falta mucho compromiso, no solo de los empresarios. Tenemos que poner en marcha nuevas herramientas a nivel provincial que vayan dirigidas a minimizar este problema, y también hemos visto que donde hay una estructura bien organizada, donde hay un comité de seguridad y salud o un delegado de prevención, en esa empresa la gestión de la prevención es mucho más eficiente y la siniestralidad baja notablemente. Por eso hemos hecho siempre una propuesta, que todavía no ha sido oída por nadie, de disponer de una figura intersectorial para empresas donde no hay posibilidad de tener representación sindical, que son las empresas de menos de 6 trabajadores, para que hubiera una figura que pudiera ir trasladándose de empresa en empresa para ver cómo se está gestionando la prevención, qué medidas preventivas se tienen que implementar y cuáles son los focos de riesgo sobre los que se tiene que actuar. Creo que así mejoraríamos notablemente el índice de siniestralidad y daríamos de más soporte a esas pequeñas empresas que muchas veces el asesoramiento se circunscribe a un cumplimiento documental que le hace el servicio de prevención que han contratado. Creo que ahí debemos incidir notablemente, porque de esa manera tendremos un efecto positivo en un problema gravísimo que sufren los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de Castilla-La Mancha, que estamos en los primeros puestos
en materia de siniestralidad laboral, no nos engañemos. Desde UGT se están impartiendo una serie de talleres formativos, ¿no?, relacionados con la lucha contra la siniestralidad laboral. Sí, hemos desarrollado en los 2 últimos años una serie de talleres y de cursos dirigidos a cuadros sindicales y afiliados, también a personal de la calle, para formar en distintas materias, entre ellas la siniestralidad laboral. Hace muy poquitos días hacíamos uno dirigidos a trabajadores del sector del metal, en materia de prevención de riesgos laborales, y nuestro objetivo, por lo que os decía antes, es seguir formando e informando a nuestros delegados y delegadas, que al final son los que están dentro de los comités de seguridad y salud y los que están participando en esa gestión de la prevención, aportando ideas y identificando claramente los riesgos que hay en sus empresas. Por eso hemos apostado fuertemente por la formación, lo vamos a seguir haciendo, no solo en materia de seguridad y salud, sino también en materia laboral, para la aplicación correcta de la legislación actual. Últimamente, con los nuevos permisos que se han aprobado el 30 de junio, pues estamos en ese trabajo continuo para que las empresas no hagan una interpretación de parte, sino que podamos definir perfectamente cuándo y cómo se deben disfrutar esos permisos. Bueno, otro de los asuntos también que más preocupan, el compromiso de las empresas de la provincia con la igualdad y los planes de igualdad. ¿Cómo va este asunto aquí? ¿Necesita todavía seguir trabajando en ese sentido las empresas? Sí, además es una obviedad, ¿no? Tenemos mucho camino que recorrer en materia de igualdad dentro de las empresas, romper muchos techos de cristal y muchos suelos pegajosos. Y evidentemente los planes de igualdad, la nueva legislación está ayudando a que las empresas se estén ya poniendo en marcha y desarrollando sus planes de igualdad, que están negociando con nosotros. Una vez porque tenemos representación, otra vez porque la norma lo mandata así, que los sindicatos mayoritarios tenemos que participar en la negociación de esos planes de igualdad. Y prueba de que sí que estamos en la buena línea, pues es nuestro observatorio provincial en materia de igualdad, que es un observatorio compartido con empresarios y los sindicatos de clase, en este caso la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Creo que somos pioneros, pero también porque nos preocupa el tema, ¿no? Queremos hacer una foto fija de cómo se está desarrollando y viendo los problemas que nos traslada ese observatorio para poder establecer las mejores medidas. Trabajo queda mucho, tenemos mucho camino que recorrer. También tenemos miedo porque vemos que opciones políticas están tomando posturas que no comprendemos ante un problema que todo el mundo visibiliza y reconoce, pues todavía hay opciones políticas que lo están negando, y eso puede suponer un retroceso en este tema que nosotros lo consideramos pues indispensable para evolucionar como sociedad. Una sociedad moderna tiene que ser una sociedad igualitaria, y para eso hay que trabajar mucho en nuestro país y en nuestra provincia para llegar a esa igualdad real que todavía no existe. Las mujeres tienen más dificultad de acceso al trabajo, más dificultad de acceso a los puestos de dirección, tienen peores salarios, con lo cual tienen peores pensiones y sufren notablemente una discriminación que tiene que ser eliminada. Y para eso estamos trabajando, y ese observatorio que nosotros en Albacete hemos puesto en marcha nos da esa información. Por eso vamos a seguir utilizando esa herramienta que tenemos, que además fuimos pioneros, para establecer las mejores medidas dirigidas a erradicar este problema, y que nos va a ocupar muchísimo tiempo. Todavía no está el trabajo hecho. ¿Qué otros retos quedan por afrontar en este curso político, por ejemplo? Pues muchos retos, porque como hemos hecho un repaso en materias muy importantes y que tenemos problemas muy importantes, pues nos van a ocupar, pero también en el reto del empleo, en el reto de la formación, en el reto de la cultura sindical, ¿no? La organización del trabajador en los centros de trabajo es la herramienta que se tiene que utilizar para la conquista de derechos. Las nuevas generaciones tienen un desapego hacia también las centrales sindicales por el desconocimiento del trabajo que hacemos, ¿no? Son conscientes cuando llegan o tienen su primer trabajo y ven las deficiencias que hay. Hay que promover la unidad de los trabajadores frente a los empresarios para tener una fortaleza en materia de negociación. Nos preocupa mucho también, por cambiar de tema, el empleo. Por eso hacíamos ese inciso en un sector que puede dar muy buenos resultados en la ciudad de Albacete y por extensión a toda la provincia, porque necesitamos empleo.
que nadie se equivoque, y necesitamos empleo de calidad, empleo estable que propicie que los trabajadores y las trabajadoras tengan la posibilidad de desarrollar un proyecto vital. Antes eso no podía hacerse porque teníamos un nivel de precariedad, temporalidad y en muchos casos parcialidad involuntaria que impedía que se pudieran los jóvenes emancipar, que impedía que pudiéramos desarrollar un proyecto vital y muchas veces llegar a final de mes. Creo que el empleo es fundamental, que todos los que tenemos que ver con el empleo tenemos que remar en la misma dirección, tengamos las ideas políticas que tengamos o los objetivos que como institución o organización pueda tener, ¿no? Creo que el empleo en Albacete es fundamental y necesita de la concertación de todos. Y quedan pues como objetivos muchísimos, ¿no? Necesitamos pues esos convenios que están ahí paralizados como en el campo que se desbloqueen, necesitamos que las políticas de igualdad que desarrollen dentro de las empresas de sus resultados y podamos reducir, necesitamos centros de trabajo seguros y saludables y necesitamos ese crecimiento salarial para que el impacto de la inflación no propicie que se descuelguen salarialmente los trabajadores y las trabajadoras. Y creo que tenemos muchísimo trabajo, más el que diariamente nos entra en las oficinas por reclamaciones e incumplimientos. Creo que tenemos un camino todavía muy largo por recorrer. Bueno, pues todavía queda mucho trabajo, como dices. Francisco Javier González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues seguimos en contacto para analizar la situación económica y social de la provincia. Gracias. A vosotros, un placer. Y a ustedes también, gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.